Buenas tardes a todos. Yo creo que está un poquito alto el volumen y por eso corre el peligro de acoplarse, pero bueno, vamos a intentar hacerlo bien. Me toca, y lo hago con todo el gusto del mundo, presentar a la Madre Olga de la Cruz, carmelita descalza, en el Carmelo de Loeches. Hace ya 15 años que nos conocimos, cuando los restos de Santa Teresita estaban en tu convento, y por tanto yo conocí a Olga bailando. Tenía el velo blanco y el pelo negro. Ahora, claro, yo también tenía pelo en la coronilla y las orejas todavía no, o sea que también las cosas van cambiando para todos. Desde entonces tuve la suerte de conocerla como novicia, como monja con la L, y poco a poco ir asumiendo responsabilidades en su monasterio, hasta el punto pues, de ser maestra de novicias, de ser priora, de formar parte del consejo de la Federación de Carmelitas Descalzas. Tuve el honor de ser su vicario, después de ser su capellán y su párroco, y ahora sobre todo de ser un amigo. Así que es un placer presentar a una amiga con la que he aprendido a orar. No es que hayamos hablado mucho de espiritualidad, pero hemos celebrado mucho juntos y hemos rezado mucho juntos, y eso a mí por lo menos me ha hecho mucho bien. Así que cuando llegó el momento de pensar en este pleno y de pensar en el tema central del pleno, el tema de la oración, nos preguntamos, ¿y quién podría hablarnos? Y vimos clarísimo que lo mejor era llamar a una amiga, Así que os dejo en manos de una amiga que nos va a hablar de Dios y de hablar con Dios. Vamos a probar el micrófono porque me está poniendo nerviosa. No se oye bien, se oye bien. Se oye, seguro que vale. Que no se acople porque... Bueno, yo la verdad que tenía preparado ningún panegírico, y ahora yo qué hago con todo esto que ha dicho Nacho. Pues no, yo lo que tengo escrito, nada. Bueno. Buenas tardes de nuevo. Y agradezco mucho, yo no sé si le llaman Nacho o José Ignacio. Entonces, Nacho. Entonces, a Nacho. Agradezco mucho a Nacho, nuestro recordadísimo y nunca suficientemente echado de menos capellán, y a mis amigos Álvaro y Mari, la invitación a compartir este rato con ustedes. Desde que por Álvaro conocí más de cerca el movimiento de vida ascendente, tengo siempre delante de los ojos un texto de Santa Teresa de Jesús, que como ustedes saben es la fundadora de las Carmelitas Descalzas. Ella nació en un mundo, la España del siglo XVI, lleno de guerras en Europa y rebeliones internas en España, de conquistadores de tierras extrañas, más allá del mundo conocido hasta entonces, de caballeros y castillos, un mundo impregnado de las novelas de caballerías. Y por eso, utilizando una metáfora bélica tan acorde con su época, describió a los cristianos que quieren ser fieles al Señor, que siempre y en toda época son minoría, como un castillito de buenos cristianos. Ella habla en tiempos recios, esa es una expresión suya, por aquello de la Inquisición, tiempos recios, como los nuestros, que también son recios. Habla de unos pocos buenos soldados que se encierran en una fortaleza con su rey, Cristo, para ayudarle y no abandonarle jamás. Y a los que si no es por hambre, dice, nunca les podrán rendir. Los enemigos, claro. También dice que ya que Cristo tiene tan pocos amigos, que al menos que esos sean buenos. Y por eso, precisamente, fundó ella sus conventos.
Las personas mayores son en la Iglesia ese castillito de buenos cristianos que mantienen la esperanza en Dios y pasan el testigo de la fe a sus nietos, porque la generación intermedia parece haber desaparecido de la faz de la Iglesia, salvo honrosas excepciones, que en todo hay. Son la imagen de la fidelidad a toda prueba, de la alegría del Evangelio, del sentido de una vida que viene de Dios y a Él vuelve después de cumplir la misión encomendada. Teresa de Jesús se preguntaba en su tiempo, ¿qué sería de la Iglesia sin los religiosos? Pues yo creo que hoy muchos nos preguntamos, ¿qué sería de la Iglesia sin las personas mayores? Así que me siento muy contenta de compartir con ustedes este encuentro y formar parte, espero, de ese castillito de buenos cristianos. Por cierto que Santa Teresa, que fue pionera en tantas cosas, fue también pionera de estas reuniones. No me digan que no lo sabían. Alguno no lo dudará. Si lo duda alguno, yo le doy una prueba inmediatamente. Ella decía que había que hacerse espaldas unos a otros los que quieren servir al Señor, para ir adelante y animarse, y que es buenísimo procurar amistad y trato con otras personas que traten de lo mismo, y es muy necesario en la vida espiritual. ¿Y qué hacen ustedes en estas reuniones? Bueno, pues eso. Y a esto ella le llamaba buscar compañía para defenderse. Y podríamos decir, bueno, ¿y de qué tenemos que defendernos? Claro, la cosa es que yo esto lo escribí antes de la moción de censura. Ahora sí, yo sí ya pensaría lo mismo, pero bueno, digamos que no nos tenemos que defender ni de los no creyentes ni de los que son beligerantes contra la Iglesia. De lo que nos tenemos que defender, y por eso tenemos que buscar compañía, es de la mundanidad espiritual de la que tanto habla el Papa Francisco y que nos acecha a todos. Es decir, de hacer las cosas, aun las religiosas, no tanto por Dios como por nuestra imagen. Y hacer las cosas con criterios mundanos, que no tienen nada que ver con los de Dios. Pidámosle al Señor, en un momento de silencio, que aumente siempre nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor, para ayudarle en eso poquito que nosotros podemos. Que todo lo que hagamos y digamos sea siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues a pesar de este prologuillo, debo confesarles que me daba muchísima fatiga tener que hablar una vez más sobre la oración. Pero Señor, ¿y qué digo yo ahora? Esto me está poniendo así. Si ya está todo dicho, y hay tantos libros que hablan de lo mismo, y encima justo ahora se le ha ocurrido escribir al Papa una exhortación apostólica buenísima sobre la santidad en el mundo actual, donde saben que hay unos números preciosos dedicados justamente a la oración. Y para terminar de arreglarlo, pues me dieron este libro, que no ha hecho más que decir Álvaro, que gracias a Dios pues lo leí cuando ya lo había escrito, porque me hubiera deprimido hasta el fondo, y no hubiera podido escribir. Bueno, total, que a la hora de sentarme a redactar estas líneas, una nube negra, negrísima, me envolvió. Es que las palabras se forman, es que se negaban a formarse sobre el papel. Y un monótono, ya no tengo nada que decir, y sí mucho que orar y callar, martilleaba en mi cerebro. Siendo esto verdad, mi necesidad de orar y callar, no pasó mucho tiempo sin que una brisa suave, como aquella que tuvo Elías en el Monte Oreb, pero esta vez salida de los labios de Teresa de Jesús, disipara mis tinieblas interiores. Escucha. Pareceros a, hermanas, hermanos, que está dicho tanto en este camino espiritual que no es posible quedar nada por decir. Justo lo que estaba yo pensando, me dije a mí misma. Pero Teresa, implacable, continuó.
Harto desatino sería pensar esto, pues la grandeza de Dios no tiene término, tampoco le tendrán sus obras. ¿Quién acabará de contar sus misericordias y grandezas? Es imposible. Y así no os espantéis de lo que está dicho y se dijere, porque es una cifra de lo que hay que contar de Dios. Harta misericordia nos hace que haya comunicado estas cosas a personas que las podamos venir a saber, para que, mientras más supiéremos que se comunica con las criaturas, más alabaremos su grandeza y nos esforzaremos a no tener en poco almas con que tanto se deleita el Señor. Mientras más supiéremos que se comunica con las criaturas, más alabaremos su grandeza y nos esforzaremos a no tener en poco a nadie, porque con todos se comunica el Señor. He aquí una clave fundamental. Es Dios el que quiere comunicarse con nosotros, el que desde el primer día del mundo se paseaba por el jardín del Edén a la caída de la tarde, hablando con Adán, el hombre. Qué hermosa imagen. El que hablaba con Abraham y con Moisés, cara a cara, como con un amigo. El que habló no solo por los profetas, sino con los profetas. El que, encarnado en Jesús, para definirse a sí mismo, le dijo a la samaritana: yo soy el que habla contigo. Yo soy Yahvé, el nombre de Dios, el que habla contigo. Dios es el que habla conmigo. Y esto tan sencillo es la oración. Así que la oración es relación. Relación de amistad entre dos personas, Dios y yo. Y como la amistad hace iguales, este trato prolongado en el tiempo, aun cuando los momentos fueran cortos, me va haciendo como él, como el amigo con mayúsculas. De manera que poco a poco voy viendo el mundo y a las personas y a mí misma como él los ve. La oración cambia la vida. Ha cambiado la mía y puede cambiar la tuya a cualquier edad, en cualquier momento, enfermo o sano, porque para la oración no se necesitan fuerzas, sino solo amar y costurar. Dirá de nuevo Santa Teresa. La oración es un camino, no está todo hecho desde el principio, es algo dinámico, con avances, con paradas, con ánimos, con desánimos. Es un camino evangélico que nos conduce a ser uno con Dios, que es la mitad de nuestra vida. No existe fuerza más poderosa para cambiar el mundo que la oración, porque nos va haciendo progresivamente como Jesús, y solo Jesús ha hecho nuevas todas las cosas. Así que aquí me tienen, una monjuela como yo, que diría mi madre Santa Teresa, portadora de una noticia extraordinaria, para nunca olvidar y llenarse siempre de alegría. Somos capaces de tener conversación no menos que con Dios. Así hemos sido hechos, como un paraíso donde dice Él, Dios, que tiene sus deleites. Cada ser humano tiene un valor incalculable. De aquí viene nuestra verdadera dignidad, no de los títulos académicos, ni de la belleza, ni del poder, ni de la situación social. Y por eso tenemos que reverenciar al otro, sea como sea, y nos parezca como nos parezca, porque todo un Dios ha querido habitar en su interior. No olvides nunca que has sido creado a imagen y semejanza de Dios, con un interior lleno de riquezas y maravillas por descubrir, que no tienen fin y que están ahí, al alcance de tu mano. Solo tienes que abrir la puerta y entrar, y esa puerta es la oración. Pues para empezar por lo básico, asentemos bien el principio, y el principio básico es que oramos como Jesús y con Jesús. Si oramos
Pues no es porque nos lo hayamos inventado, sino porque la oración es el camino que Jesús nos enseñó para relacionarnos con el Padre. Jesús oraba siempre y solo Jesús es nuestro modelo. Jesús nació en un pueblo que sabía orar, en el que vida y oración eran perfectamente amigas. Oraba con su pueblo y oraba como su pueblo. Oraba en las sinagogas, en el templo, participaba en las fiestas religiosas, recitó en su última Pascua las oraciones y los salmos prescritos, oración pública. Pero también Jesús oraba en privado, oraba muchas veces a solas en largos momentos de intimidad con el Padre. En los momentos cumbres de su vida, tanto de alegría como de tristeza, cuando tomaba una decisión, como elegir a los apóstoles, por ejemplo, en su bautismo, cuando realizaba milagros, Jesús alababa al Padre por esos pequeños que le entendían y también le pedía que pasaran de él los sufrimientos. Oró en la cruz y murió orando. Jesús oraba en conexión con su vida de cada día. Oraba porque lo necesitaba. Oraba como respiraba para vivir. Y es así como debemos también orar nosotros. Repasemos un momento las maneras, por así llamarlas, que Jesús nos ha enseñado para orar. La oración litúrgica, la oración personal a solas, la oración de alabanza, la oración de petición, la oración de intercesión. Y Jesús nos enseñó, además, la mejor manera de dirigirnos a Dios. Padre nuestro. La vida de Jesús fue una vida de oración. No iba su vida por un lado y algunos momentos de oración por otro, totalmente desconectados. Nuestra vida, ya lo he dicho, también debe ser una vida de oración como la suya, con algunos momentos que llamaremos fuertes, de actos de oración que alimentan el resto de la vida. Nunca, nunca dejemos a Jesús fuera de nuestra oración. La oración de un cristiano siempre es con Cristo, por Cristo y en Cristo. La humanidad de Cristo no es ningún obstáculo a su divinidad. Lo digo porque hay algunas modas que rezan a unirse con el cosmos o a no sé qué divinidad difusa, y eso no es cristiano, por mucho que las modas Zen y otras así lo quieran imponer. En realidad es una moda súper antigua, porque esto ya existía en tiempos de Santa Teresa. No digo que estuviera de moda el Zen, pero sí esto. Ella leyó en algunos libros espirituales que para orar tenía que apartar de su mente los misterios de la humanidad de Cristo. Fíjense qué barbaridad. No podía pensar ni en Jesús crucificado, ni en su pasión, ni en los pasos de la Biblia. Tenía que pensar en Dios como un ente etéreo. Y ella, claro, como había aprendido oración en los libros, pues lo hizo. Y se arrepintió tantísimo que escribió unos capítulos maravillosos donde contradice a los teólogos en boga de aquel tiempo diciendo el error que es eso. Y así nos avisa. Si pierden la guía, que es el buen Jesús, no acertarán el camino, porque el mismo Señor dice que Él es el camino y que no puede ninguno ir al Padre sino por Él. Y quien me ve a mí, ve al Padre. Es muy buen amigo Cristo y es compañía. Bienaventurado quien de verdad le amare y siempre le trajere cabecilla. Es muy buen amigo Cristo y es compañía. Bienaventurado quien siempre le traiga a su lado. He aquí otra clave de la oración. Siempre, haga lo que haga, esté donde esté, ahora, traer a Cristo a mi lado, invocarle, pedirle ayuda, hablar con Él, recordar siempre que vivo en su presencia. Señor, tú ahora estás aquí, conmigo. Una pregunta. ¿Quién dijo que la liturgia de las horas, laudes, vísperas, no es oración? ¿Alguno lo ha dicho? Pues hay quien lo dice. Incluso personas consagradas.
porque les parece que recitar los salmos en voz alta es un rito anticuado y muchas veces lo sustituyen por cancioncillas de poco pelo porque no han entendido ni la belleza ni la profundidad de los salmos. Yo no digo que en determinados grupos, en algunos momentos, pues además de los salmos, pues no se puede hacer otro tipo de canto o un salmo que ha escrito otra persona, algunas veces. Pero realmente es una pérdida grande. Ahora veremos por qué. Bueno, pues estas personas que yo conozco, cuando acaban, salen de la capilla y se van a un rincón que se han preparado a su gusto y cierran los ojos y adoptan no sé qué posturas de relajación y llenan el aire de inciensos perfumados y se ponen no sé cuántas velas y ahora esto sí que es la oración. La mía, la personal, la que no tengo con palabras en voz alta y estoy sola, la mental. Bueno, pues con este esperpento les quiero decir que eso es una equivocación total. Justamente una defensora a ultranza de la oración mental, que fue Santa Teresa de Jesús, nos ha enseñado que la oración no se define por estar callando o por estar hablando. Es decir, que tan oración puede ser la oración mental como la oración del rosario, no digamos la liturgia de las horas. Ni en un sitio o en otro, aunque el sitio sea la capilla o sea el autobús. Tampoco por eso se define la oración. Ni si uno está de pie o está paseando. Aunque claro, eso también depende de la capacidad de concentración que uno tenga, ¿verdad? Pero las cosas del alma deben tomarse con anchura y libertad. Y ella dice, lo que más os ayude a amar, eso haced. Así que, si estar en la capilla te ayuda más a amar al Señor, a la capilla. Si estar viendo ese estanque que hay ahí con la Virgen, ¿te ayuda más? Ahí. Si te ayuda a ver el amanecer, ahí. Y si te ayuda a estar en tu habitación, ahí. Y además en la vida van cambiando los momentos. En un momento es una cosa y en otro momento es otra. La oración se define por la actitud interior que tiene el que ora. De manera que estar con es la clave. Si yo quiero estar con Cristo, pues estoy pensando que hablo con Cristo, aunque esté rezando el rosario, juntas están oración mental y oración vocal. Y si estoy en oración mental, pero no estoy pensando que me pongo en la presencia de Dios, pues estoy conmigo, pero no estoy con Dios aunque esté callada. La clave es estar con. Aunque Teresa, como era muy graciosa, añade, no me estén hablando con Dios y pensando en otra cosa. Pero bueno, ella también se distraía. O sea que eso también es normal. Nadie puede estar todo el rato en un ser, y de hecho escribe varias cartas además a un obispo que estaba muy angustiado y tenía muchos escrúpulos porque se distraía. Y dice, bueno, es que no somos perfectos, ¿no? Nuestra naturaleza es así, ¿no? ¿Qué más quisiéramos nosotros que estar siempre, siempre pensando en Dios? Bueno, no podemos. El deseo es lo importante. Yo quiero estar con Jesús y en su presencia. Ya está. En cuanto a seguir, que me he distraído un poco de la liturgia de las horas, tengo que reconocer que a mí, personalmente, me llena de emoción orar con las mismas palabras que pronunciaron los labios de Jesús cuando rezo los salmos. Aunque claro, sea en otro idioma, ¿verdad? Porque yo rezo en español, no en hebreo. Y no solo las de Jesús, sino también las palabras de los profetas, de los apóstoles, de San Pablo, de la primera comunidad cristiana. Palabras cargadas de añoranza de aquellos judíos desterrados, lejos de su patria, hace miles de años, suspirando por el templo de Jerusalén. Palabras de angustia y también de fe de aquellos otros que fueron masacrados en los campos de concentración del régimen nazi. Orar 7 veces al día, como dice el Salmo. Verán, laudes, tercia, sexta, nona, vísperas, oficio de lectura y completas. 7 veces. Bueno, pues aunque no todo el mundo tenga por qué rezar 7 veces como rezamos las monjas, ¿acaso no es maravilloso poder entrar en la corriente de la súplica y la alabanza del pueblo elegido, desde David hasta las cámaras de gas de Auschwitz y aún más allá? Hablar a Dios con las palabras de Dios, vivir en la tierra la liturgia del cielo,
con Cristo, llevando la angustia y el gozo de toda la humanidad al Padre. La Santa Madre Iglesia nos dice, entre otras definiciones de la liturgia de las horas, que la liturgia de las horas es la voz de la esposa que habla al esposo. La esposa es la Iglesia, la esposa es la humanidad, la esposa somos cada uno de nosotros. La oración de Cristo con su cuerpo al Padre. La voz de la esposa que habla al esposo. Cuando leo estas palabras, oigo su voz en mi corazón, la voz de mi amada. Levántate, amada mía, hermosa mía, ven a mí. Déjame ver tu figura, déjame escuchar tu voz. Son las palabras que Jesús nos dirige en el Cantar de los Cantares. ¿Quién podría resistir su llamada? Escucha, haz silencio en tu interior para oír su dulce voz, tan suave, tan tierna. Deja tus ocupaciones y ve, corre a su encuentro, vete a hablarle, a estar con él. Su voz en ti, tu voz en él, con todos los congregados de toda raza, lengua, pueblo y nación, en una misma iglesia, formando un solo cuerpo. ¿Acaso no oyes su voz? Pues el Maestro está ahí y te llama. Respóndele. Me brota del corazón un poema bello. Recito mis versos a un rey. Mi lengua es ágil pluma de escribano. Podemos contestarle si hacemos nuestras al rezarlas las bellísimas palabras del Salmo 44. Los salmos son composiciones poéticas y, como toda poesía que se precie de serlo, evocan mucho más de lo que dicen. Nos dejan un especial sabor al recitarlos, nos invaden con su belleza y suscitan en nosotros un deseo abismal de Dios. Debemos apropiarnos de las palabras que decimos hasta que sean casi carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre. Y lejos de resultarnos palabras extrañas, escritas hace miles de años, veremos cómo reflejan nuestras preocupaciones y nuestros deseos, o las de otros, lejanos o tan cercanos como nuestros familiares, amigos, vecinos o simples conocidos. Les invito de verdad a profundizar en este encuentro con Dios y con los hermanos, que es la liturgia de las horas. Pero no solo el libro de los Salmos es un libro de oración. Decir Biblia es decir oración. Así que es hermosísimo orar vitalmente con la Biblia. La Biblia es un libro de plegaria vivo y actual. Por sus páginas desfilan generaciones y generaciones de hombres y mujeres que antes que yo buscaron a Dios desesperadamente. Pecaron y fueron infieles, pero también recibieron su perdón y su amistad. Tuvieron miedo a la enfermedad y a la muerte, se sintieron solos, gritaron a Dios en su angustia y fueron escuchados. Su historia es la mía, aunque la época en que vivimos sea distinta. Sus oraciones están ahí para mí y puedo hacerlas mías y sentirme confortada. Así oro también muchas veces, identificándome con algún personaje bíblico. Así lo hacía también Teresa de Jesús. La samaritana era su favorita. Y así lo hizo en una situación terrible, el Holocausto judío de la Segunda Guerra Mundial, una carmelita mártir, a ver los que fueron a Polonia con Nacho, filósofa, judía convertida al catolicismo, Edith Stein. Ella sintió en aquellos momentos tan duros la llamada de Dios a ofrecerse por su pueblo como una débil, impotente y pequeña Esther. Fueron sus palabras. Se identificó totalmente en su vida y en su muerte con aquella reina judía casada con un rey pagano, Asuero, cuya historia nos relata la Biblia.
Allí, en el llamado libro de Esther, encontrarán su oración angustiada, temiendo por su vida, antes de presentarse al rey para interceder por su pueblo, cuyo exterminio estaba decretado. A mí me gusta especialmente la mujer encorvada del Evangelio. Creo que tiene mucho que ver con la vida de la mayoría de nosotros, o al menos en ciertos momentos. Bueno, o tal vez no. Lo mejor será que juzguen ustedes mismos. Yo les contaré su historia. Al salir de la sinagoga, Jesús la vio. Era una mujer joven todavía y muy delgada, que caminaba totalmente encorvada, como si llevase una gran carga de arena sobre las espaldas. Apenas podía levantar la mirada para encontrar los ojos de los demás, pero encontró los de aquel hombre. Él la miró, sonrió y se acercó a ella. Agachándose, le susurró algo en el oído y ella de repente se enderezó. La gente la rodeaba, mientras Jesús, como tiene por costumbre, se alejaba de la multitud. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha pasado? Pero ella, bien estirada, con sus ojos claros perdidos en el infinito, no decía nada. Hasta que al fin volvió de alguna manera en sí y contestó: nada, solo me ha dicho Vaya bobada, decía la gente seria, y se marcharon totalmente indignados. Mientras ella, enternecida, recordaba cuando era una niña y le gustaba tanto que su madre le dijera: y el cosquilleo en el oído por el airecito. Solo Jesús es capaz de devolvernos la dignidad. Solo Él sabe tocar ese misterioso resorte escondido hasta por nosotros mismos que nos pone en pie y nos llena de fuerza y de confianza, como cuando éramos niños, y el peso de las contrariedades de la vida, de los errores, de las decepciones, no nos habían agachado, hasta no ser capaces de ver más que la tierra y el barro, y no el cielo y toda la hermosura de la creación. Y sobre todo la nuestra, porque nada hay más hermoso que el interior de un ser humano, porque en él habita Dios. Hay momentos en que las palabras sobran, ¿cierto? En que no podemos casi ni pensar, en los que estamos sobrecogidos ante la grandeza de Dios y nuestra pequeñez. Y caemos de rodillas, aunque sea interiormente, ante una presencia que nos envuelve, nos trasciende, nos aniquila sin aniquilarnos. Es la experiencia de Jacob en Betel. ¡Qué terrible es este lugar! Dios está aquí y yo no lo sabía. Es la oración de adoración. El Papa Francisco nos ha exhortado repetidamente a aprender desde ahora lo que haremos en el cielo, la oración de adoración. Incluso a veces a mí me parece que se pone un poco pesado en las homilías esas en Santa Marta, diciéndole a los sacerdotes que tienen que enseñar al pueblo la oración de adoración. Y puede que a algunos de ustedes les parezca extraño que haya que enseñar a adorar, ¿no? Porque para muchas personas mayores es completamente natural orar ante el sagrario o el Santísimo expuesto. Pero ha habido unos años, los del posconcilio un poquito ampliados, en que el acento se puso en otras cosas, y a los que crecimos en esos tiempos no nos ha resultado tan sencillo. En la oración de adoración, hoy sí, ya para mí, tan indispensable como respirar, se pone a prueba la fe. Señor, tú estás aquí. Estar delante de la presencia de Dios, real y verdadera, experimentando su gloria y su cercanía en el Santísimo Sacramento, en silencio, escuchando, dejándonos transformar por Él, nos da nobleza y grandeza, como dice el Papa.
A veces, arropada por el silencio, sobre todo en esos momentos que me siento angustiada o preocupada, repito en mi interior una sola frase: tú nunca me has dejado sola. Y esa certeza que Cristo nos ha transmitido en el Evangelio me consuela y me anima. Es momento también de presentarle nuestra vida o la de otros, pero sin vana palabrería, y dejarle a Él la respuesta. Es momento de mirarle y dejarse mirar. Y esto, que se dice mucho, no sé si lo inventó ella, pero era muy de Santa Teresa. Verán lo que es. No os pido ahora que penséis en Él, en Cristo, ni que saquéis muchos conceptos, ni que hagáis grandes y delicadas consideraciones con vuestro entendimiento. No os pido más de que le miréis. Miraros a Él con unos ojos tan hermosos y piadosos, llenos de lágrimas, y olvidará sus dolores para consolar los vuestros, solo porque os vayáis vos con Él a consolar y volváis la cabeza a mirarle. Olvidará sus dolores para consolar los nuestros. Claro que eso de dejarse mirar se dice muy pronto, pero no es nada fácil, porque supone situarse delante de Dios sin resistencias, sin esconder nada, y descubrir a lo mejor a la luz de Dios una imagen de nosotros mismos que a lo mejor preferíamos no ver y que nos duele. Es estar inermes con nuestras heridas, nuestras equivocaciones y la propia fragilidad puestas bajo la mirada de unos ojos que no juzgan, no avergüenzan, sino que siempre nos miran con amor, los ojos de Cristo. No apartemos nunca los ojos de sus ojos, los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados, como tan bellamente canta San Juan de la Cruz en el Cántico Espiritual. Porque sus ojos son ventanas hacia el corazón, nos escrutan con ternura y tienen el poder de comunicar vida. Son los ojos del Evangelio, cuya mirada nos compromete y conmueve lo mirado. El mirar de Dios es amar y hacer mercedes, escribió San Juan de la Cruz. La mirada es una forma de relación, de oración más intensa, porque cuando la amistad progresa, llega un momento en que no hacen falta palabras. Solo con mirarse, dos personas se entienden. ¿A qué sí? Pues este encuentro de ojos, encuentro secreto y espiritual, tiene lugar cuando oramos en fe y amor. Orar en fe y amor es otra clave de la oración. Antes de terminar, quisiera dedicar unas breves palabras a la oración de petición, de intercesión, que es el caballo de batalla para muchas personas, que tal vez sin querer conciben la oración no como una relación de amistad, sino como una relación de interés. Con unos conceptos de eficacia y de eficiencia que son totalmente mundanos en el sentido peyorativo de la palabra, aunque no nos demos cuenta. Porque a veces el mundo que nos forjamos no es el mundo de Dios, ni el mundo del Evangelio. Cierto que nuestros caminos son de tierra y a veces bien de tierra, y los suyos son de cielo. La oración no es un medio para presionar a Dios y conseguir que ceda a los deseos humanos. La oración no es para cambiar a Dios, la oración es para cambiar al que ora. La eficacia de la oración, por lo tanto, en quien hay que verla, es en el orante. Así pues, si quien pide la salud para un enfermo se convierte en solícito acompañador del enfermo, le consuela, le anima, le cuida, entonces su oración ha sido eficaz. Y si quien pide la paz para el mundo se convierte él mismo en un pacificador en el pequeño lugar donde vive, entonces, a pesar de que haya guerras y violencia, su oración ha sido eficaz.
Claro que Dios hará sin duda su parte, pero la mía la hago poniendo en el corazón de Dios mi súplica, en la confianza de quien solo es amor y nada más, solo amor podrá dar. La oración de petición ha escrito el Papa Francisco en esa exhortación de la que acabamos de hablar, nos serena el corazón y nos ayuda a seguir luchando con esperanza. La súplica de intercesión tiene un valor particular porque es un acto de confianza en Dios y al mismo tiempo es una expresión de amor al prójimo. La intercesión expresa el compromiso fraterno con los otros, cuando en ella somos capaces de incorporar la vida de los demás, sus angustias más perturbadoras y sus mejores sueños. De quien se entrega generosamente a interceder, puede decirse con las palabras bíblicas: este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por el pueblo. Hasta aquí lo que dice el Papa. A mí me gusta pensar que la oración de intercesión crea una especie de red de solidaridad que, partiendo del corazón del que ora, inunda todo el universo. San Juan de la Cruz decía una cosa maravillosa, que lo hace realidad esta oración. Decía: todo el universo es un mar de amor. Pues para concluir, que ya va siendo hora, quisiera compartir con ustedes la impresión que me ha causado un pequeño libro que en estos últimos días ha llegado a mis manos. Y me ha alegrado que hay una persona de Jaén. He visto una señora que venía de Jaén, ¿sí? Espero que lo conozca, porque si no, bueno, porque es de un jienense. Se trata de una antología de textos orantes de Manuel Lozano Garrido, LOL, ¿le conoce? Bien. Laico, periodista y beato desde el año 2010, y al que ojalá que veamos muy pronto en los altares, porque en estos tiempos de eutanasia es el santo que nos hace falta. Lolo fue una persona increíble, siempre alegre, consolador y animador de todos, estando atado él mismo a una silla de ruedas durante 28 años, desde los 23 años hasta creo que murió en los 51, ¿no? En el año 71 creo que murió. De él dijo el hermano Roger de Tessé, que le visitaba, porque le visitaba gente muy importante, muy ilustre, muy espiritual, que era un sacramento del dolor. Lolo, sacramento del dolor. Si no le conocen, se lo recomiendo de todo corazón. Porque si acaso alguna vez nos sentimos inútiles por la edad o por la enfermedad, podemos encontrar y descubrir en Lolo la plenitud del sentido de una vida simplemente vivida en Cristo. Lolo era un contemplativo. Escribía sobre Cristo y sus conversaciones con él, oraciones bellísimas, literariamente bellísimas. Cuando se quedó ciego las grababa en un magnetofón de los de entonces y luego ya se las transcribía, porque publicó muchísimos libros. Y además hacía un programa de radio en su casa. Tanto apostolado desarrolló con tan limitadas condiciones físicas, es increíble. Pero sobre todo Lolo rezaba. Y como además de bellamente los santos son capaces de decir las cosas más sublimes con las palabras más sencillas, escribió que rezar es hablar, reír, cantar, llorar, caminar, descansar y dar. Todas las cosas juntas en una sola acción: amar. La oración, decía, es como el pan de cada día. Uno no come y se muere. Uno no reza y el alma se va desangelando. Con solo 2 palabras, un sí al amanecer y un gracias a la caída de la tarde, se puede hacer la más breve y perfecta oración. Sí y gracias. Una pequeña y sencilla propuesta para iniciar el camino de la oración si es que tenemos alguna dificultad o resistencia, o si estamos ahí como atorados y atascados. Sí. Sí a lo que hoy, Señor, hayas preparado para mí. Sea lo que sea, quiero acogerlo con amor y agradecimiento, porque no dudo que será lo mejor, aun cuando a veces las apariencias parece que me dicen lo contrario.
Solo te pido que me acompañes en el camino, que no me dejes sola, pues tú mejor que nadie conoces mi debilidad. Y gracias, gracias Señor, por este día que ahora termina, por todo lo que ha ocurrido en él, bueno y malo. Gracias, porque siempre estás conmigo, porque en tu corazón todo cabe y se transforma, y en él descanso, esperándolo todo de ti. Sí y gracias. ¿Y en medio? Pues en medio la vida, la de cada día, tal y como se presenta, pero vivida con Él, con Cristo. En esto consiste la vida de oración. Está al alcance de todos, incluso de los miembros más debilitados de ese castillito de buenos cristianos que es el movimiento de vida ascendente en la Iglesia. Gracias por su paciencia. Seguro que nos hemos quedado sin palabras, pero también seguro que lo que hemos escuchado nos ha suscitado interés. No sé si deseo de compartir alguna idea, alguna impresión, de hacer alguna pregunta. Dice Olga que por favor fácil, no se lo pongas muy difícil. No, y además si no preguntan y comparten, yo no me enfado para nada. Por tanto tenéis la palabra. Yo lo único que le voy a decir, si me representaba, es Santa Teresa hasta las manos. Bueno, no sé cómo sería ella. Así que no, el martes que viene vamos a Malagón Muy bien. a Santa Teresa. Pues nada, rece por mí, por Rece favor. para que sepa. Rece por mí y por mi comunidad. Hermosa, Maricarmen. maravillosa. Yo lo primero quiero darte las gracias, precioso, porque ha sido una preciosidad. Y luego tienes que dar muchas gracias a Dios por esa voz tan preciosa que tienes. Porque con la voz y con lo que has dicho, ya está lleno todo. Sí. Nos has llenado a todos. Eso es No nos da tiempo natural, escribir. ¿verdad? Gracias, de Sí, que no verdad. nos daba tiempo ni a escribir nada. Si no hace falta. Porque nos quedamos como... De todos modos va a estar grabado, va a estar puesto en la Bueno, yo página lo web tengo, se me en unos poquitos me lo días, puedo pasar. con lo cual lo podréis compartir. Pero ya no, Quito las tonterías y se me pasa. No, no son tonterías, es la realidad. Precioso. Sí. Yo quiero darle las gracias porque yo soy una enamorada de Santa Teresa. Qué bien, buen gusto. Y he leído bastante de ella, pero sí puedo decir que en un momento de mi vida entendí el camino perfecto, de, entre comillas, y entre funciones, en un momento muy difícil con las moradas. Ya sé que es muy difícil, pero ahí encontré muchas cosas que ella me ayudó para llegar a Dios y ir subiendo los peldaños. Entonces procuro a otro grupo que no es de vida ascendente, que también llevo, acercarme a las carmelitas de Albacete y llevarlas para Esas son encontrar... amigas, Elena. Sí, y allí encontramos una paz y un sosiego como si la santa andariega estuviera por ahí. Así Ya es se lo como voy a se decir va porque la voy a ver clase. relativamente dentro de poco. Las moradas no es complicado. Ustedes lo tienen que entender. Es un camino totalmente cristiano, es un camino evangélico. Además, como usted sabe, en cada morada va poniendo un ejemplo del evangelio. Las moradas es un camino cristiano, no es un camino para gente rara, es un camino cristiano para cualquiera. Yo lo comuniqué y me dijeron, Para cualquiera. ¿y cómo es posible? Yo dije, bueno, pues no sé, a mí me ha ayudado. Claro, no, pues porque se le tiene miedo. Pero bueno, no todo el mundo tiene que tener fenómenos místicos. Pero, pues, y además ella decía que los fenómenos místicos ni quitan ni ponen la oración, o sea que no, eso no da. Ella prefería la oración mejor, era la que más le ayudara a hacer la voluntad de Dios, no precisamente la más estática y la más no. Entonces, eso es un camino cristiano, es el camino, todo en Santa Teresa es el camino del Evangelio, no hay ningún otro camino más que el Evangelio. Gracias. Yo le voy a decir
Esto es compartir una experiencia. Mi abuela, yo tendría 8 años cuando recuerdo esto, y mi abuela no sabía leer, pero rezaba, y yo vine a descubrir que eso era de Santa Teresa cuando ya uno se va formando. Y ella siempre rezaba eso, y cuando alguien estaba agobiado decía, nada te turbe, nada te espante, quien alguien tiene, nada le falta. Y a mí me aprendí eso, todo lo que ella decía. Y cuando yo descubrí, decía, pero ¿de dónde saca mi abuela? Todavía no lo sé, todavía no lo sé. El padre general de los carmelitas dice una cosa que a mí me encanta, no sé si les va a escandalizar, pero dice que Santa Teresa repetía tanto nada te turbe, nada te espante, porque tenía necesidad de decirlo ella misma. Y a mí eso me ayuda, ¿no? Porque pues, realmente sí, porque es mejor decirse muchas veces a sí mismo, nada te turbe, nada te espante, es lo mismo, porque todos tenemos necesidad de eso. Entonces repetirlo mucho es porque a ella le hace falta la primera. De hecho parece ser que no sé, hoy estaba yo predispuesta porque esto lo llevo siempre conmigo, siempre. Y esto es la oración de Santa Teresa. ¿Y quién nada te turbe? ¿Quién le dio eso? Nada. Pues es que me dieron 2 o 3, los repartí, pero es que no sé quién me lo dio. Y lo llevo siempre. Es que yo di varios besos a personas. No sé si le pues quizás alguno de ustedes llegó a mis manos, pero siempre lo llevo. Qué gracia. Y es algo que, como usted bien dice, que decía, que pensaban que a lo mejor se lo decía Santa Teresa, pues yo sí sé que esto me lo dice a mí. Claro. Yo sí sé que me dice que lo tengo a él, teniéndolo a él nada me falta. Que en mis peores momentos siempre recurro a él. Y sé que en mi camino, por muchos baches, por muchas piedras, por muchos tropiezos, siempre está conmigo. Y por eso esto siempre va conmigo, siempre. Y de hecho, conforme ha empezado usted a hablar, he abierto la libreta, digo, sí, parece ser que el Señor ha dicho, vaya, que van a hablar de esto. Pues muchísimas gracias por sus palabras, porque desde luego las páginas están en blanco. No he podido apuntar nada, porque me he quedado sin palabras. Gracias por su comentario. No, lo suyo es mejor. No, yo quiero darte especialmente las gracias porque se supone que ha venido una religiosa contemplativa a hablarnos de la oración y digamos es una profesional de la oración, pero nos lo has dicho con una convicción tal, con unas palabras tan sencillas y de una forma tal que nos suscita o nos inquieta eso de yo también puedo orar. No es tan difícil orar, porque a veces pensamos, el orar es para todos esos contemplativos que no tienen otra cosa que hacer, solo que se piensa en el mundo. Pero realmente, ¿verdad que venga a mi convento a ver lo que tenemos que hacer? Realmente esta exposición que nos has hecho, se ve, orar para mí también es posible. Encontrarme con Dios en mi vida, contarle a Dios mi vida, también es posible. Y entonces, pues eso yo creo que especialmente a nosotros mayores ahora, eso nos tiene que animar. A decir, también es posible que yo me encuentre con Dios. Que ya no importa tanto que si son mis posturas, que si son mis devociones, que es el encuentro ese de amistad, el encuentro de un hijo que se encuentra con el Padre y que abraza con el Padre porque le necesita y porque el Padre le acoge y quiere comunicarle su vida. Que nos quede eso como algo que es no solo posible, sino necesario para nuestra vida. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Yo me pregunto muchas veces si la oración es hablar con el Señor o escucharlo a Él. ¿Qué es más importante? Pues mira, depende. Evidentemente tienes que escuchar al Señor, pero también tienes que vaciar tu corazón delante del Señor. Entonces, ya ves que hay muchas maneras de orar, porque no estamos siempre igual, ¿sabes? Entonces, antes hemos dicho, ahora cuando mañana reces labios, ¿no? Porque sabes los salmos, ¿no? Sí. Las canzoncillas y el la pata, a ver si lo llaman. Pues, cuando, mira,
Cuando tú reces mañana cualquier salmo de laudes, identifícate con él y estás diciendo tus palabras al Señor. Y estás hablando de ti al Señor. Pero no solo eso, sino que a veces piensa... Bueno, la verdad que me has preguntado si quiero hablar de los salmos. No me has preguntado si los salmos no importa. Bueno, vale, tú me has dicho hablar esto así. Entonces, bueno, lo que te digo es que siempre es lo primero es necesario escuchar al Señor, porque si no, siempre es hablar. Pero bueno, el Señor nos habla siempre en su palabra, eso está clarísimo. Y no quiere decir que escuchar al Señor sea que tú estés un rato en oración diciendo, Señor, tengo esta preocupación, y el Señor te vaya respondiendo inmediatamente, ¿vale? La oración te va cambiando la vida, pero progresivamente. Y luego te encuentras con que tuviste aquella fortaleza para superar eso y no sabes de dónde te vino, pero te vino de la oración. No es decir, pues he rezado, que voy a ser muy humilde, salgo por la puerta. No, eso no es. Pero la oración te va cambiando la vida. El Señor te habla, lo oigas o no lo oigas, pero también desahoga tu corazón ante el Señor. No importa, yo a veces digo, bueno, pues si ya no es para que le cuento nada, ya lo sabe, ¿no? Pero a mí ahora ya cada vez me gusta hablar menos, ¿sabes? Me gusta más solo decir una frase, o estar con él. Claro, sí. En la oración, a ver, cuando acabe la música. Si es para Olga, di que llamen más tarde. Sí. Mira, a mí en esto hay gente que piensa que si no habla, no hace nada, ¿no? Y yo te voy a contar una experiencia. Lo malo es que está mi padre. Mi madre tuvo Alzheimer a los 56 años. Y entonces, pues cuando murió muy pronto, a los 63 o 62, y cuando ya estaba, pues que no hablaba, ni miraba, ni abría los ojos, pues nos pasábamos él y yo las tardes a su lado sin hablar, ¿no? Esto es como la oración. Aparentemente yo perdía el tiempo porque no me decía nada, no era capaz de abrir los ojos, no, si aunque se le hubiese puesto una mosca encima no hubiera podido quitársela, pero yo estaba con ella solo porque la amaba, ¿verdad? Pues tú estate con el Señor solo porque le amas. ¿Tú? Sí. Un segundo, Juan. Primero tú, luego Juan y luego tú. Bueno, me da igual el orden. Bueno, ya. A ver, has estado hablando de la liturgia de las horas. Yo, vamos, rezo laudes y vísperas normalmente, pero yo hay salmos con los que no me siento identificada. Y los vuelvo a leer y al revés, muchas veces me producen una sensación contraria, es decir, este no es el Dios Padre en el que yo creo. Y entonces hay veces que, y me pasa y luego pienso, a lo mejor es que no lo he entendido, o eres una tonta y no te estás enterando de lo que quiere decir el salmo. Pero a mí me cuesta en algunos salmos. Hay otros con los que me siento muy identificada y que incluso los repito 2 veces, pero hay otros que me producen una sensación que yo digo, bueno, no sé si es que yo no los entiendo o es que en estos momentos este salmo es que no me entra. Mira, además, sobre todo sí, más en laudes que en vísperas. Sí, ya, mira, además de que haya que estudiar los salmos y haya que saber el contexto histórico y todo lo que quieras, yo te digo lo que yo siento. La oración de la liturgia de las horas es una oración de toda la Iglesia, no es una oración tuya, sola. Y es una oración también de toda la humanidad y que tú presentas al Padre, también por los que no oran. Tú puedes rezar con palabras de venganza porque hay alguna persona que no conoces en alguna parte en Siria, que han matado a sus hijos o han degollado a su hija y tiene sentimientos de venganza. Tú no se los puedes presentar a Dios para que Dios los transforme. Tú te haces eco de ella, porque cada uno ora con lo que tiene en el corazón. Los profetas, aquí igual Nacho que no me deja mentir, decían a veces peleas con Dios y se enfadaban con él y no decían, ay Señor, cuánto te amo, no déjame en paz, me violaste, me sedujiste y todavía dice Jeremías, ¿no? Entonces,
Como la oración es una oración, la oración de las horas es una oración del mundo en el que tú estás recogiendo la oración de todos, ya te he dicho que no solo son tus sentimientos, sino que pueden ser de lejanos o de cercanos. Puedes conocer a una persona que esté desesperada. Recuerdo una vez, hace muchísimos años, donde había una hermana en mi comunidad que salió y no rezaba. Estábamos sentadas y yo la veía que no rezaba. Yo rezaba por ella. Le presentaba, al rezar el salmo, yo rezaba porque ella no podía rezar. ¿Entiendes? Y lo que te digo, habrá personas que viven en situación de guerra, que han violado a su hijo pequeño, que les han matado y tienen palabras de venganza, de angustia, como esas que hay de machaca a los chicos y con todas las piedras. Son los sentimientos de una persona, de dolor. Tú no le presentas al Señor la literalidad, le presentas el dolor de esa persona para que Él la transforme. Así que sí que puedes. Sí que puedes. Lo intentaré. Bueno, intentaré. Sí. Yo me pongo muy colorado y siempre el tema de cuando voy a hablar, pues parece ser que me gusta ser protagonista de algo, para nada. Es que has tocado visceralmente mi vida. O sea, en el sentido de la oración. Yo soy la liturgia de las horas, o sea, rezo la liturgia de las horas. Y a veces fallo, también, muchas veces, porque soy muy débil. Pero es impresionante, porque nuestra vida, decía lo que dice la voz popular, dice, como no tiene otra cosa que hacer, rezar, pues es el mejor oficio que hay, el rezar. Y eso es un regalo de Dios, que cada uno se nos da a nosotros. A mí lo que sí me has recordado, algo que yo tenía olvidado, por el que me he levantado para darte las gracias, pero quería que me lo explicaras un poquito más. El compromiso. Cuando tú rezas por es el amor al enemigo. Para mí, el compromiso es el amor al enemigo. Porque cuando tú rezas por una persona, es porque tú te sientes dolido, lo que estabas explicando a ella, cuando te sientes dolido. Pero también la oración es la hierofanía, el encuentro con Dios. Una rosa, un buen libro, una buena exposición de nuestra hermana Olga, y tener un encuentro como este, ¿no? Esto es un encuentro con Dios. Entonces, eso es hitos en la vida donde nos va haciendo crecer en la fe. Pero ¿qué ocurre? La espiritualidad, que es un regalo de Dios, no la podemos nosotros mediatizar, ni tampoco la podemos interpretar, ni hacer exégesis si no es en el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es un encuentro. Entonces, para mí, eso es la vida. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que después sales de aquí, de este encuentro, te pisan un pie o lo que sea, y has perdido la oración. Es humano. Pero ¿cuál es el encuentro? El encuentro es ir caminando al encuentro del Señor. Entonces, yo te quiero decir que ese compromiso, cómo realmente se llega a efecto, y que si tú quieres por los enfermos, tienes que ir a cuidar a los enfermos. La medida de la fe. Y yo puedo hacerlo X tiempo, pero luego a lo mejor me rajo. O sea, mi debilidad. Entonces, la fortaleza es orar, orar y orar. Entonces, ahí yo creo que nos ha explicado bien en el libro de las horas, y en ese compromiso, cómo es posible que no esté más pedagógicamente extendido, por decirlo así, la oración. ¿Cómo es posible que en esto dices, se está perdiendo la fe, se están perdiendo los valores? ¿Por qué? Yo tengo el gran privilegio de tener en vida ascendente a un hermano, que es aquí el caballero, que tengo a mi derecha, y bueno, pues cada vez que habla, a mí me deja muy bien, otra interrogante. Digo, bueno, ¿y ahora qué hago yo? O sea que, muchas gracias. Entonces, que, bueno, que vosotras también recéis con nosotros, no solamente... Que falta nos hace, Juan. Que el bien, claro. Muy bien, muchas gracias por tu testimonio. Sí, alguien había levantado por aquí la mano, ¿verdad? Sí, pero han dicho ya algo de lo que... Ah, sí, muy bien. Pues sí, vamos terminando.
Solamente muchas gracias por recordar a los pies dolor. Es una maravilla. Muy bien. Yo quería darle las gracias también porque con esta manera tan sencilla y tan bonita de explicaros lo que es la oración, nos ha dejado a todos, por lo menos a mí, como si hubiese estado orando. ¿Lo hemos hecho? Hemos orado en voz alta. Lo hemos hecho. Hemos orado de oído. Lo hemos hecho. Sí. Hemos tenido momentitos para verlo. Una paz tremenda, de verdad. Gracias. Muchas gracias. Madre Olga, ha nombrado usted en un momento determinado la última exhortación del Papa, ¿no? Alegraos y regocijaos. Sí. Y yo, al encontrarme, bueno, lo tengo como libro de cabecera en estos momentos, y he visto cómo colocar entre el sí y el gracias, que usted explicaba cómo rellenar lo que está por medio, ¿no? Y me acuerdo de su Santa Madre. Dios también está en los pucheros. Claro. Claro. Y me acuerdo de San José María Escrivá, que dice que en el quehacer ordinario de cada día, ahí se santifica el hombre. Cierto. Y me acuerdo... Si dejamos que Dios habite ahí. El problema es que muchas veces vamos tan rápido que le echamos. Y me acuerdo de Teresa de Calcuta cuando ella habla de la atención a los parias de la India, ¿no? Cómo efectivamente ella rellena su santidad y sus hijas, ¿no? Pero tenía unas horas de adoración. Bien, no estoy diciendo No, que ya. estoy diciendo cómo ella entre el sí y el gracias rellenaba esto. Y el mismo Concilio Vaticano II, cuando habla de la llamada a la santidad de todos los hombres, de todas las mujeres y los hombres, yo soy de los que sigo utilizando todavía el término genérico, ¿no? Pero, es decir, hay también se llama a la santidad en medio de ese sí y ese gracias, ¿no? en el quehacer de cada día. Claro. Y por ahí yo no me he elevado tanto como usted es capaz de elevarse, pero sí me he quedado con esa parte intermedia, ¿no? de entre la mañana y la noche, ese quehacer de cada día, cómo nos puede ayudar efectivamente a hacer, porque estamos haciendo oración con el Señor. Pero con Cristo. Claro, es que si yo llamo al Señor por la mañana, hay un en axioma, mi primera oración. Te voy a decir un axioma que a mí me encanta. Yo lo tengo como axioma, lo leí no sé dónde, y entonces dice que para aprender a rezar con los ojos abiertos, es decir, en la vida de cada día, hay que rezar muchas veces con los ojos cerrados. Si uno no hace oración, no digamos que todo es oración, porque no es verdad. Todo no es oración. Lo cual no quiere decir que tengan que ser 4 horas. Puede ser un momento, un traer presente al Señor en lo que estoy haciendo, un tratar de recordarle cuando estoy haciendo lo que sea. 2 segundos. Vivir en la presencia del Señor, cada uno según su estado, pero vivir en esa presencia. Si no, eso de que todo es oración da más resultado. Al final no es verdad. Pero me parece que es una suma. Es decir, que no es que una cosa suprima a la otra. No, yo creo que no he dicho eso. Es una suma, bueno. Sí, totalmente de acuerdo. Para dejarlo claro, ¿no? Es decir, que no se puede decir que haces oración en tu vida cotidiana y dejas de hacer oración de esta forma que tan... Pero vamos a ver, lo primero que hemos dicho, recuerde usted, es que Jesús era nuestro modelo y que la vida de Jesús, antes que ser una vida de apostolado, era una vida de oración, pero no tenía apostolado. La vida de San Pablo era una vida de lo más de apostólica, ¿no? Pero no tenía oración. Pues claro que estamos hablando de lo mismo. Nunca hemos hablado de actos de oración. Hemos dicho incluso que la alimenten, momentos más fuertes, ¿no? Pero hemos hablado siempre de vida de oración. Pues es totalmente de acuerdo con usted. Sí, claro, así es. Estamos diciendo lo mismo. Muy bien. Pues damos una vez más las gracias a Olga y vamos a tener la suerte de que vamos a orar juntos. Vamos ahora a celebrar la Eucaristía y ahí seguimos dando gracias a Dios también por